Queridos académicos, que la paz del Señor sea con ustedes. El día de hoy en la Escuela de los Profetas venimos estudiando acerca de lo que es el aceite santo de la unción. Cómo el aceite santo está compuesto por 5 elementos que son mirra, canela, caña, casia, aceite de olivo. Muy bien. Hoy estudiaremos el segundo punto. El aceite se utiliza cuando se quiere consagrar a alguna persona para el sacerdocio. Entonces, el aceite sirve para consagrar objetos. Eso nos enseña el Señor. Dios nos enseña, si tú quieres consagrar algún objeto del santuario o el templo mismo, échale aceite. Eso es para que sirva de por vida. Amén. Éxodo 40, 13 al 15. Dígalo conmigo. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Mire lo que dice. Harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, lo ungirás, vas a ungir, dice. ¿Qué se iba a hacer a Aarón, el sumo sacerdote? ¿Qué se le iba a hacer? Ungir, diga conmigo, ungir. Y lo consagrarás. Cuando usted lo unge a una persona, ¿qué logra hacer con esa persona? Consagrarla, diga conmigo, consagrarla. Para poder consagrar a una persona se tiene que derramar aceite. Derramar aceite. Lo ungirás, lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, les vestirás las túnicas, ¿qué más dice? Y los ungirás, diga conmigo, los ungirás. También así como ungiste a Aarón, lo vas a ungir también a sus hijos, como ungiste a su padre. Y serán mi sacerdote. Desde el momento que se unge, personas van a ser sacerdotes de Dios. Su unción les servirá por sacerdocio perpetuo. Amén. Digan conmigo, será un sacerdocio perpetuo. Pregunto, si cuando tú unges a una silla, unges un florero, ese florero está consagrado para unos años o para siempre. Para siempre. Si tú unges a un hombre, ese hombre va a estar consagrado para 1 año, para 2 años o para siempre. Para siempre. Así como la silla se consagra hasta que se termine, el cuerpo de una persona se consagra hasta que se muera. Él está ungido para siempre. Diga conmigo, ungido para siempre. Amén. Entonces, vemos ahí, su unción le será por sacerdocio perpetuo. Aquí podemos ver un ungimiento. Mire usted, cuando se consagra a una persona en ese instante, en este caso del sacerdote, se le unge bastante. En el caso del sacerdote se le unge, y mire usted cómo desciende todo el aceite. Puede usted ver cómo desciende todo el aceite. El aceite desciende por todo el rostro, y mire cómo va cayendo. Va cayendo por sus vestiduras y va cayendo hasta el borde de sus vestiduras. Esa es la consagración. Entonces, cuando se consagra, la palabra consagrar es separado para Dios. Diga conmigo, separado para Dios. Consagrar es que está separado para Dios. Y separado para Dios por 1 año, por 2 años o para siempre. Para siempre. Amén. Quien debe derramar el aceite de la unción sobre un líder es su pastor. ¿Por qué? Porque el pastor lo conoce. Entonces el pastor sabe a quién está ungiendo.
Sabe a quién está ungiendo porque el pastor lo conoce. No puede ungirlo una persona a quien no se conoce. Amén. Hay casos, por ejemplo, casos de algunos líderes que a veces se salen de su congregación en otras iglesias, se salen de su congregación, forman su congregación dividiendo a su pastor. En otros casos, ¿no?, de otras iglesias, forman su iglesia y como nunca han sido consagrados, van donde un pastor, le dice: pastor, ¿sabes qué? Quiero que me unjas. Y el pastor va y lo unge. Nadie puede ungir a quien no conoce. No se puede ungir a quien no se conoce. Se tiene que ungir a aquel que es un condiscípulo, o aquel que es un subalterno, aquel que es un discípulo. La autoridad tiene que consagrarlo. Así como Moisés, ¿quién lo consagró? Aarón, una persona desconocida. Aarón no sabía, o Moisés no sabía quién era Aarón. No, Moisés sabía quién era Aarón. Moisés lo conocía a Aarón y por esa razón lo consagró, por cuanto la persona debe conocer a quién está consagrando. Entonces, yo recuerdo que me acerqué a un pastor en una oportunidad que estaba consagrando a alguien de otra iglesia y le digo: dígame usted su autoridad. No, me dice, si no me ha invitado para que le consagre. ¿Que te ha invitado para que se consagre? Me ha invitado para que le consagre. ¿Y por qué su pastor no lo unge? No sé, parece que se ha salido, no sé. Pero yo he ido y bueno, yo no hay problema, yo lo ungí. Pero no es así, tú no puedes ungir. Se tiene que ungir a la persona que se conoce. No se unge a una persona que no conoce, ¿no? Se tiene que ungir a alguien que está debajo de la autoridad, como Moisés lo ungió a Aarón porque lo conoce. Amén. ¿Por qué? Porque para poder ungir a alguien, primero hay que conocer a quién estoy ungiendo. Esa persona que estoy ungiendo, ¿quién es? ¿Es soltero? ¿Es casado? ¿Es viudo? ¿Es divorciado? ¿Trabaja? ¿No trabaja? ¿Quién es? El quien lo unge es una persona de autoridad. Tiene que ser un líder al cual el pastor principal es el que lo unge porque lo conoce. Por esa razón, como conoce a sus miembros, por eso los unge. Ese es el orden. Porque si un pastor de otra iglesia unge a un desconocido, a uno porque le dice úngeme, ¿cómo sabe él si él cumple los requisitos? Porque para ser pastor tiene que tener sus requisitos, indudablemente. Como dice aquí 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 6. Dice, para poder ser un ministro, dice, palabra fiel, si alguna anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿no? Es decir, que el ministro de Dios sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, que sea prudente, que sea decoroso, que sea hospedador, apto para enseñar, sigue diciendo, no dado al vino, que no esté tomando, no pendenciero, que no esté hiriendo con su lengua, insultando, ofendiendo, no codicioso de ganancia deshonesta, que no sea un líder, una persona que venda alcohol, que venda cigarros o que venda droga, codicioso de ganancia deshonesta o estafando, engañando a la gente, sino amable, que sea amable, cariñoso, dócil, apacible, tranquilo, de genio o trato suave y apacible, no avaro, que no sea amante del dinero, ¿no? Que gobierne bien su casa, que sepa llevar bien su hogar, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Sigue diciendo, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Está diciendo. No un neófito, está diciendo, el que vas a ungir, al que vas a reconocer como pastor, no debe ser un nuevo convertido. Neófito es un nuevo convertido. A un nuevo convertido, uno que tiene un mes, no le vas a ungir como pastor, pues. Eso es lo que está diciendo. No sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Igualito, ¿no? Como no, que esto, que lo otro. Como cuando lo unge, entonces, y si es un nuevo convertido, se le crece mucho la pluma, ¿no? Como el pavo real y va a tratar mal a los miembros. Eso está diciendo. No vaya a ser que pase eso. Entonces, para poder ungir a un ministro, tiene que tener sus requisitos. Ahora, si el que va a ungir no conoce ni si es un avaro o no conoce al que va a ungir, si realmente es una persona que tenga mal carácter
o es una persona que no ame a sus ovejas. Entonces, si no lo conoce, ¿cómo va a ungir? No se unge al que no se conoce, se unge al que se conoce. Amén. Muy bien. Le damos un aplauso al Señor por esto. Como el caso, por ejemplo, de Elías. Elías ungió ¿a quién? A Eliseo. ¿Por qué le ungió a Eliseo? Porque sabía quién era Eliseo. Entonces él va y lo va a ungir a Eliseo. Y Eliseo viene a ser uno que le va a seguir a él, a un profeta, ¿no? Vamos a ver 1 Reyes, capítulo 19, verso 16. Dice así, mire lo que dice. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Está diciendo, a Jehú lo vas a ungir por rey sobre Israel. Pero también ungirás a Eliseo. Ahí está diciendo, miren, la orden de Dios. Ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola. Ungirás para que sea profeta en tu lugar. Para que sea un profeta lo vas a ungir. Entonces, para separar un sacerdote se unge con aceite. Amén. Todo profeta tiene que ser ungido. La forma como separamos, miren, escuchen bien esto. Para que un ser humano deje de ser un ser humano común, y para que un miembro deje de ser una persona común, para separarlo para Dios, la forma como lo separas para Dios, hay una forma, derramando aceite. Si tú lo derramas aceite sobre una persona, esa persona será separado para Dios. Y Dios lo considera su sacerdote. Dios lo considera su ministro. Dios lo considera como su propiedad. Lo considera como un instrumento de guerra, un instrumento de batalla, uno de sus instrumentos por el cual Él logre salvar las almas. Cada profeta, cada pastor es un instrumento de Dios que Dios usa para salvar las almas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿dónde se derrama el aceite? Sobre la cabeza. Diga conmigo, repita conmigo. Sobre la cabeza. ¿Dónde se derrama el aceite? Vamos, guerreros, dígalo fuerte. ¿Dónde se derrama el aceite? Muy bien. ¿Dónde dice eso? Levítico 8:12. Dice, y derramó, diga conmigo, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza. Lo derramó sobre la espalda. Lo derramó a los pies. Lo derramó en la mano. ¿Dónde lo derramó para consagrarlo? Sobre la cabeza de Aarón, en este caso el sacerdote que se iba a ser consagrado. Y lo ungió para santificarlo. Desde el momento que lo ungió en la cabeza, ¿qué pasó con Aarón? Fue santificado. Diga conmigo, fue santificado. ¿Qué pasó con Aarón desde el momento que lo ungió sobre la cabeza? Fue convertido en un hombre santo, en una mujer santa. Amén. En el caso de damas, santa. En el caso de varones, santo. A su nombre. Escuchen esto. Miren aquí. Cuando derrame el aceite de la unción, por eso decíamos, para poder consagrar, se necesita pues su aceite y derramar todo el frasquito. Aquí no necesita un poquito en la frente. No, tiene que ser todo, completo. Tiene que bajar todo el aceite, bajar por toda la cara, por toda la barbilla. Tiene que bajar por toda la barbilla y caer, cae a la ropa, ¿no? Amén.
¿Por qué cae la ropa? Es que tiene que caer a la ropa, ¿no? Mire cómo es el ungimiento, dice. Es como el buen óleo. Óleo, la palabra óleo significa aceite. Es como el buen aceite sobre la cabeza. Ahí está hablando de la cabeza, como fue ungido Aarón. Mire lo que dice. Sobre la cabeza. ¿Sobre qué parte de su cuerpo se le echó el aceite? El cual, ese aceite, el cual desciende sobre la barba. En el caso de Aarón tenía barba, sobre la barba. La barba de Aarón. Y baja, está hablando como el aceite baja. Y baja el óleo hasta el borde de sus vestiduras. ¿Eh? Es decir, el aceite baja hasta abajo, ¿no? Eso es la consagración una sola vez y para siempre. De ahí fue consagrado para siempre. Ya de ahí ya no se echa nuevamente aceite, ¿no? Ya solamente de ahí ya es todo ungimiento en la frente. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Entonces ustedes están viendo cómo es la consagración. Amén. Desde el momento que se unge a una persona, como es en el caso de Aarón, desde el momento que se unge a una persona, se le conoce como sacerdotes ungidos. Diga conmigo, sacerdotes ungidos. Ungidos porque han sido ungidos con el aceite de la santa unción. ¿Dónde dice eso? Número 3:3. En número 3:3 dice así: estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos. La palabra sacerdote ungido significa que fue ungido con el aceite de la unción. Amén. Sacerdotes ungidos, ¿ya? La unción que ellos reciben, escuchen esto, cuando ellos son ungidos ¿para cuándo? ¿Para 2 años, 3 años, 5 años? ¿O para toda la vida? Es para toda la vida, por todas sus generaciones. Mire lo que dice, vamos a leerlo. Dígalo conmigo. Y los ungirás como un solo cuerpo. Y los ungirás como ungiste a su padre. Y serán mis sacerdotes. Le pregunto, cuando se unge a las personas, ¿qué llegan a ser? Sacerdotes de Jehová. Cuando se unge a las personas, ¿qué llegan a ser? ¿Qué llegan a ser? Y si no se les unge, todavía no son sacerdotes de Jehová. Amén. Sigue diciendo, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo. Diga conmigo, sacerdocio perpetuo. Por sus generaciones. Si a alguien se le ha ungido, ese ungimiento servirá para toda su vida hasta que se muera el hombre. Hasta que se muera el creyente. Amén. Es un sacerdocio perpetuo. Diga conmigo, sacerdocio perpetuo. Muy bien. Perpetuo es que para siempre. ¿Ya? Amén. Entonces, ¿puede él dejar de ser sacerdote y ponerse él e irse al mundo? Ya no puede irse al mundo. Es como una silla. Usted consagra una silla. ¿Lo consagra para unos años o lo consagra para siempre? ¿Y qué pasa si es que esa silla luego que está en la iglesia, luego está alquilándose para un concierto de rock? Está trayendo maldición. Está quebrantando la unción. No se puede quebrantar la unción. Amén. La unción es para siempre. Un aplauso al Señor.
Por eso también Samuel, dijo el Señor, que Samuel andaría ungido todos los días. Mire, 1 Samuel 2:35, ¿qué dice? Y me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y que haga conforme a mi alma. Yo le edificaré una casa firme. Sigue hablando del sacerdote de Samuel. Y andará delante de mí ungido todos los días. Todos los que han sido ungidos en el templo andan ungidos todos los días. Todo aquel que ha sido ungido como ministro o ministra de Dios andan ungidos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Todos los días de su vida están con la unción. Un aplauso al Señor. Amén. Entonces todos los que están ungidos, hermano, usted está ungido para siempre. Todos los días de su vida está ungido. Amén. La unción de Dios está en todo momento. Amén. Por eso es que ya ustedes deben mantener siempre esa unción. Amén. Y deben evitar morir como Nadab y Abiú, que eran sacerdotes, hijos de Aarón, y que ellos presentaron un incienso malo, como dice Levítico capítulo 10, verso 1 al 3. Miren lo que dice Levítico capítulo 10, verso 1 al 3. Nadab y Abiú presentaron inciensos malos, ¿no? Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, dice, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron de delante de Jehová. Sigue diciendo. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Ahora bien, es importante que todo sacerdote, por esa razón, siempre guarde la palabra, en todo momento obedezca los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, porque el ministro es un defensor de la palabra de Dios. Todo ministro debe defender las sagradas escrituras. Todo ministro tiene que obedecer la palabra del Señor. Amén. Todo ministro debe obedecer la palabra del Señor sobre todas las cosas. Y el profeta mucho más tiene que obedecer el mandato de Dios sobre todas las cosas. No debe haber sentimientos que lo lleven a desobedecer la palabra. Lamentablemente, por ejemplo, hoy en día, cuando a veces un líder de una iglesia se sale y los miembros siguen atrás. Oye, hermano, pero ¿por qué te estás yendo? ¿Por qué te estás siguiendo al líder? No es que vamos a formar otra iglesia, pero estás yendo contra la palabra. Dice el Señor, nuestro Dios Todopoderoso: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. ¿Por qué no obedece la palabra? No, es que el Señor me ha dicho también. ¿Cómo vas a desobedecer las sagradas escrituras si el Señor nuestro Dios está mandando a obedecer? Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. No les importa obedecer la ley. Llega el momento que hay algunos creyentes que no les importa obedecer la ley, les importa seguir tras un líder que en su ambición de querer llevarse las ovejas, y le siguen. No les importa la palabra. Aquellos que le siguen están desobedeciendo los mandamientos, los estatutos de Dios, pero no les importa. Hermano, antes que tu sentimiento está la palabra de Dios. Así tu papá se vaya de la iglesia: no, hijo, me voy porque voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, papá, un momento, te podrás ir tú solo, pero yo no quiero quebrantar la palabra de Dios. Pero hijo, yo voy a levantar mi iglesia. Hijo,
Papá te puede decir tú solo, pero yo no voy a quebrantar la palabra de Dios, porque yo estoy aquí para obedecer a Dios antes que los sentimientos paternales, porque eso no está bien, eso no es de Dios. Tengo que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios, obedecer las sagradas escrituras. Amén. Y el sacerdote es el que tiene que obedecer las santas escrituras y no pecar contra Dios. Amén. Evitar. Amén, hermano. Por esa razón es que el Señor nos manda que nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. Punto 3. El aceite se debe usar para santificar la vestimenta sacerdotal y que la unción se impregne en él. La vestimenta del sacerdote también se consagra. Cuando el aceite cae sobre la vestimenta del sacerdote, lo va a consagrar, lo va a santificar. Este aceite que Dios ha dado tiene el poder de santificar vestimentas. Imagínense cuánto poder tiene el aceite, que si consagra una silla, si consagra un micrófono, si consagra un equipo, lo consagra de por vida. Y si se echa el aceite sobre una persona, lo consagra de por vida. Y si echas sobre la ropa, lo consagras a la ropa de por vida. Esa ropa viene a ser una ropa ungida. La ropa cuando llega el aceite, pues es ungido. ¿Y quién dijo que se consagra la vestimenta? Se santifica la vestimenta. Escuche esto, una cosa es tener una vestimenta secular, común. Otra cosa es, si el aceite llega a esta vestidura se vuelve una vestimenta santa. Es una vestimenta consagrada, una vestimenta pura. Por esa razón es que el Señor enseñó eso. Cuando vas a ministrar, para consagrar al sacerdote, consagra también su vestimenta. Mire lo que dice Éxodo capítulo 29, verso 21. Y el aceite de la unción, está hablando del aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, correcto, sobre sus vestiduras. Ahora está hablando no solamente sobre su cabeza, también vas a ungir su vestimenta, sobre sus vestiduras. Sigue diciendo, vas a ungir sobre sus hijos, es decir, vas a rociar sobre la cabeza de sus hijos, para que ellos también sean sacerdotes. Y sobre las vestiduras de esto, es decir, sobre la vestidura también de ellos. ¿Qué sucede si tú derramas el aceite, lo tocas con el aceite de la unción a su vestidura? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto? Esto te lo dice Jehová, te está revelando un misterio espiritual escondido, un poder escondido a través del cual tú no te das cuenta, pero es Dios, el creador, te está diciendo un poder escondido que hay cuando consagras una vestidura. Mira lo que dice. Cuando dice así, volvemos a estudiar, y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras de Aarón, correcto, sobre sus hijos vas a rociar, y sobre la vestidura de estos, sobre la vestidura de sus hijos. Y él será santificado. El hombre, el cuerpo de carne va a ser santificado. Y sus vestiduras, es decir, no solamente se santifica Aarón, también se santifica la vestidura. Y sus hijos, es decir, lo vas a santificar a sus hijos. Y las vestiduras de sus hijos con él, lo vas a santificar a la vestidura de sus hijos también. Amén. Le damos un aplauso al Señor por esto. Por eso es que a las vestiduras del sacerdote se le conoce con el nombre de sagradas vestiduras. Éxodo capítulo 35, verso 19. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario. Las sagradas vestiduras. ¿Cómo se llama? Sagradas vestiduras del Aarón el sacerdote y la vestidura de sus hijos para servir en el sacerdocio. También se le conoce como santas vestiduras. Cuando usted echa el aceite, lo consagras y lo santificas. Dos cosas:
para consagrar, para santificar. ¿Qué viene a ser? Sagradas vestiduras y también santas vestiduras, como dice Levítico 16:4. Se vestirá la túnica santa de lino, sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino, y ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, ¿ven? ¿Cómo lo llama? Santas vestiduras. Es tal la unción y tal el poder santificador que tiene la vestimenta de los sacerdotes. Tal es el poder que el Señor fluye, que cuando Él toca a una persona, esa vestidura sagrada toca a una persona, lo tiende a santificar también. Mire cómo lo tiende a santificar hasta las personas, ¿no? Ezequiel capítulo 44, verso 19. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y la dejarán en las cámaras del santuario. Se vestirán de otro vestido para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Es que la vestidura llega a tener tal magnitud mire, que si toca a una persona lo santifica. Por esa razón es que la vestidura ministerial, cuando toca, sana a la persona. Si una persona está enferma, se sana, porque la vestidura impregna poder. Diga conmigo, la vestidura impregna poder. Usted no se da cuenta, no lo puede ver, pero de la vestidura del ministro, del siervo o de la sierva que ha sido ungido, sale poder. Hay un poder espiritual que sale, que si una persona cree en esa verdad de Dios y toca esa vestidura, se sana. ¿Y sabe por qué se sana? Se sana porque así lo dijo el Señor. A su nombre, a su nombre. Escuche esto. Una mujer estaba con flujo de sangre, y esta mujer tenía muchos años con flujo de sangre, y entonces escuchó de Jesús. Y esta mujer escuchando de Jesús, se acercó a Jesús cuando sabía que Él estaba ahí. Y esta mujer en su pensamiento dijo: ahí está Jesús. Este hombre es un hombre consagrado, es un siervo consagrado, es un Mesías consagrado, y su vestimenta está impregnado de poder. Si tan solo tocare el borde de su manto, yo voy a ser sano. Mire el pensamiento que había en esta mujer. Yo voy a ser sana si tan solo la yema de mis dedos logran tocar esa vestimenta, porque esa vestimenta tiene poder. Tiene poder. Gloria a Dios. Pero ¿quién le enseñó eso a ella? Dios mismo enseñó acerca de la santificación, la consagración de la vestimenta. Y que la vestimenta, si toca a una persona, la santifica. Si toca a una persona, la sana. Esta mujer tenía ese concepto. Ella sola tenía ese concepto. Ese concepto no lo tenían los demás. ¿Cuántas personas lo tocaban a Jesús, su ropa, y no eran sanos? ¿Cuántas personas lo empujaban por aquí? Jesús, un poco más para allá. Jesús, todos lo tocaban y no eran sanos, porque no se acercaban a Jesús con fe. Esta mujer se acercó a Jesús con fe. Si usted se acerca a Jesús con fe, y si usted se acerca y cree en esta palabra, porque debemos entender una gran verdad. ¿Qué es la fe? Usted necesita para sanarse fe. Y la fe viene por el oír. Diga conmigo, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios.
¿Qué tienes que oír? ¿Qué tienes que oír? Ahora estás oyendo la palabra de Dios. Dios te está diciendo que en la vestidura sacerdotal hay poder escondido, hay un poder glorioso, hay un poder especial, un poder de limpiar, un poder para sanar. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen? Eso tiene que crecer en ti. Yo lo creo. Yo lo creo. Si tú crees, serás como esta mujer. Vamos a leerlo. Pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿cuántos años estaba enferma? 12 años. Padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. Es decir, que todos los médicos, uno le decía, ponte esta hierba, ponte esto, toma esto. Le habrían hecho de todo. Por eso dice, había sufrido mucho de muchos médicos. Y también, y gastado todo lo que tenía. Yo no entiendo por qué me viene la sangre, no entiendo por qué mi menstruación no se termina, no entiendo por qué mi menstruación está continuamente viniendo y viniendo y viniendo y viniendo. Esta mujer, al venirse la menstruación, pues indudablemente que se estaba debilitando porque era sangre lo que botaba y se le estaba yendo la vida. Y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Sigue diciendo. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Diga conmigo, ¿qué tocó? Tocó su rostro, tocó su mano, tocó sus pies, tocó su manto, tocó la ropa. Para él era suficiente tocar su ropa. Ella sabía que de su ropa había poder. Ella sabía que de su ropa salía poder. Un poder ilimitado. Un poder glorioso. Porque era una vestimenta ungida. Porque era una vestimenta de poder. Ella sabía que había un poder tremendo en su ropa. Ella, ¿qué decía en su mente? Mire lo que decía en su mente. Porque decía en su mente, su raciocinio, mire su razonamiento de ella. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Qué tremenda mujer. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer sabía lo que era una vestimenta sagrada. Esta mujer sabía cuando esa vestimenta estaba ungida. Esta mujer sabía cuando esa vestimenta era una vestimenta que despedía poder. Amén. Y mire lo que pasó. Como tocó su manto, y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿Por qué? Porque creyó. Todo aquel que cree recibe. Si puedes creer, decía Jesús, al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. 12 años que no se le iba el flujo, pero un toque, solo tocar una vestidura le trajo sanidad. Te está enseñando aquí que si tú crees todo lo que dice Dios, recibes sanidad. Es simple. Dios te enseña, te dice, hijo, te he enseñado. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo, por mi palabra, te estoy enseñando que si tú tocas la vestimenta de un ministro, tú te vas a sanar. ¿Por qué? Porque esa vestimenta estás consagrado. La unción está ahí. Y como esa vestimenta está consagrada y es una vestimenta santa, el hecho, tú lo tocas,
te salvas. Tú lo tocas, te sanas. Está en ti. Prácticamente Dios ya te dejó a ti la sanidad. Ahora, si tú no te sanas, es un problema tuyo, porque tú no quieres creer en lo que Dios te está diciendo. Dios te está diciendo, toca la vestimenta y te vas a sanar. Gloria a Dios. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la mujer, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Él no dice: ¿quién me ha tocado mi mano? ¿Quién me ha tocado mi piel? ¿Quién me ha tocado mis pies? ¿Quién me ha tocado mi cara? ¿Quién me ha tocado mi hombro? No, él dice: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices: ¿quién me ha tocado? Es que ellos no sabían, pues, que había una mujer había tocado de una manera especial. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús no le hizo caso y siguió mirando. ¿Quién había hecho esto? Sigue diciendo: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria a Dios. Diga conmigo: hija. Vamos, dígalo conmigo: hija, tu fe, tu fe, tu fe, tu fe, tu fe te ha hecho salva. Fuerte aplauso. Si tan solo tocare el borde de su manto. Esta mujer no quería otra cosa más que tocar el borde de su manto. Quiero tocar su borde de su manto. La mujer solo quería tocar el borde de su manto, porque sabía que el manto traía poder. Amén. Entonces, ¿qué nos dice Dios, doctor? Lo que Dios te dice es esto, hijo, y tienes que creerlo así. Como 2 más 2 son 4, así. Una ley tiene que haber para ti, profeta. Una ley así. Lo que Dios dijo, así es. La vestimenta del ministro tiene poder. Eso no te lo ha dicho ni un filósofo, no te lo dice un pensador, no te lo dice un pastor, no te lo dice el presidente de la República, no te dice el alcalde. Eso te lo está diciendo Dios. La vestimenta del ministro tiene poder, porque ha sido ungido y tiene poder. Toca su vestimenta y tendrás poder, y te sanarás y te limpiarás y serás consagrado. Toca su vestimenta. Cuando la vestimenta sacerdotal llega, oiga bien, llega sobre una persona que está enferma, lo va a sanar. Un enfermo recibe esta vestimenta. Un ejemplo, imagínense, cuando es un saco, peor, ¿no? Toda vestimenta. El enfermo está en su cama y él recibe la vestimenta sobre sí y él cree, recibe por su fe. Yo lo creo. Cuando sienta la vestimenta, ni bien siente la vestimenta, este es del ministro, de la sierva, del siervo, recibe, se le va toda la enfermedad. La enfermedad que está dentro de su cuerpo, ese virus, esa bacteria, conoce y sabe que esa vestimenta es del siervo, y cuando llega, se va la enfermedad. Y si es un demonio que está en el cuerpo de una persona, cuando siente la vestimenta, debido a que esa vestimenta está ungida, el demonio se va.
El demonio conoce la vestimenta del ministro. ¿Dónde dice eso? Hechos capítulo 19, verso 11 y 12. Mire cómo a través de la vestimenta ministerial, sacerdotal, la gente se sana. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos. ¿Qué se llevaban a los enfermos? Los paños o delantales de su cuerpo. Es decir, a los enfermos se llevaban los paños o delantales del cuerpo de Pablo. Y las enfermedades se iban. Diga conmigo, las enfermedades. Diga conmigo, las enfermedades se iban de ellos. ¿Qué son enfermedades? Cuando habla de enfermedades, ¿qué está hablando? Cuando dice enfermedades, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo, hijita, a los virus, a las bacterias, a los parásitos. Esos son enfermedades. Esos virus conocen cuando es una prenda de un ministro. Y eso tiene que entenderlo cada ministro. Ellos conocen cuando es una prenda ministerial. Por eso dice, las enfermedades se iban de ellos. ¿Y qué pasa si había un demonio ahí en el cuerpo de una persona y se le pone la vestimenta del ministro? Y los espíritus malos, ¿por qué se van esos espíritus malos? Porque esos espíritus malos saben, esta prenda que me están poniendo aquí, eso pertenece a una sierva de Dios, eso pertenece a un siervo de Dios. Yo me voy, yo no resisto a esto, yo me voy. Se va el demonio. El demonio conoce cuando hay unción en una prenda. Amén. El demonio conoce cuando hay poder en una prenda. Por eso dice, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos se llevaban los paños o delantales de su cuerpo. Los paños de Pablo o los delantales de Pablo se llevaban a los enfermos. Escuche bien esto. La vestimenta sacerdotal está ungida de todos aquellos que han sido ungidos. Escuche esto. Su vestimenta de ellos santifica. La vestimenta del sacerdote consagra. La vestimenta limpia. La vestimenta sana del sacerdote. Y hay que tomar la vestimenta del sacerdote para llevarle al enfermo. Amén. No es que la vestimenta del enfermo hay que llevarlo al pastor para que le ore. Así no es, está al revés. Es la vestimenta del pastor o del ministro o de la ministra que hay que llevar al enfermo. Amén. Porque quien va a sacar la enfermedad es la vestimenta ungida. Amén. No que los enfermos traigan sus polos, traigan su chompa para orarle. No, es al revés. Que se lleve una vestimenta del ministro y se ponga sobre el enfermo. Eso es, porque la vestimenta es ungida. Amén. Si un ministro pro A o B no tiene, está cansado o el tiempo disponible, hay que llevar la vestimenta del ministro. Amén. Escuche esto, por favor. Por eso dice así, de tal manera que se llevaban a los enfermos los paños. ¿Qué se llevaban de Pablo? Diga conmigo, los paños. ¿Qué se llevaban a los enfermos? Los paños de Pablo. ¿Qué se llevaban a los enfermos? Los delantales de su cuerpo. ¿Qué significa paño? Vamos a ver. Paño es una tela de diversa clase de hilos. Paño, o lo que conocemos como pañuelos. A esto se llama paños. El ministro muchas veces esto
como está impregnado por el sudor del siervo, como está tocando su cuerpo, entonces esto está ungido. Y si a esto tocaste este paño viene a ser un paño santo. Diga conmigo, paño santo. Diga conmigo, paño consagrado. Paño consagrado. Desde ese momento, este paño es un paño de poder, es un paño santificado. Si ahora ya está este paño con poder, porque está con el aceite de la unción. Ponlo sobre un endemoniado, el demonio sabe que este está impregnado del Espíritu, está impregnado de poder. El demonio conoce cuando una tela es una tela que está ungida. Eso significa paño, telas, ¿ya? Amén. Sigamos. También delantales, se le llevaban los paños, también los delantales. ¿Qué significa delantal? Delantal del cuerpo de Pablo es un mandilón, es como un mandil. Entonces, en otras palabras, por favor, apóstol Pablo, siervo, mira, no puedo ir hasta ese lugar, pero tengo mi mandil, toma hermano, ponlo esto en tu enfermo. Lo iba, lo ponían y se sanaba la gente. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Diga conmigo, las enfermedades se iban de ellos. ¿Qué va a pasar cuando se ponga el paño sobre los enfermos? Las enfermedades se iban de ellos. Amén. Por eso, querido hermano, muchas veces así, en una oportunidad, pasó esto también acá. Yo estaba muy cansado, yo estaba muy agotado. Y de una campaña, un hermano me dice, pastor, por favor, ahí tengo mi hijito que está enfermo, ¿no? Por favor, ¿podrías orar por él? Le digo, hijo, estoy bien cansado, me duelen las piernas ahorita. Pero tú has escuchado la enseñanza de la prenda ministerial. Sí. Agarré y le di a él mi prenda. Le digo, ponle en tu hijo y se va a sanar. Lo puso sobre su hijo y efectivamente, gracias a Dios, se sanó. Incluso vino otra vecina que también pidió y también le envió la misma prenda a la vecina de su hijo y también lo sanó. Y así, otro día, estamos todos aquí, viene un hombre, me dice, mi hermana está muy mal, no sé qué puedo hacer, ella está con cáncer a la sangre y está agonizando. Yo le digo, hijo, cree lo que te voy a decir. En ese momento yo no tenía yo un paño, pero lo único que tenía era mi corbata. Le saqué mi corbata y le digo, toma, hijo, le envolví, ponle esta corbata en su frente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tu hermana se va a sanar, conforme a tu fe va a ser hecho. Así que fue, y ya su hermana estaba inconsciente, dice, y le puso en su frente. Y entonces, después de haber orado, lo puso en su frente, él se salió. Y luego resulta que al día siguiente él regresa al hospital y le encuentra a su hermana sentada. Y le dice, gloria a Dios, se alegra. Y le dice, hermana, pero estaba ya muy mal. Sí, le dice, estaba muy mal, pero en la madrugada me he levantado porque yo sentía que algo estaba sobre mí. Y cuando me levanto, el compañero de cama que estaba ahí en el hospital me dice, así me dice, señora, una paloma estaba encima de usted y cuando tú te levantaste, la paloma se levantó y se fue volando y se salió por la ventana. Es el Espíritu Santo. Luego lo trajo aquí, la señora, sana. Luego se casó y ahorita está en Chincha. La otra vez que fui a visitar por Chincha la encontré a ella
Pastor, ¿te acuerdas de mí? Yo soy el que me sanó de la corbata, me dice, con la corbata. Claro que sí, hijita, qué bien. Pastor, mira, ahora ya tengo 2 hijitos, ya tiene hasta dos hijitos. Tenemos que entender esto, querido hermano, siervos y siervas de Dios, para terminar. Usted puede ungir. Si ya está ungido, llévelo a los enfermos, pónganle los paños y se irán las enfermedades. Las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Los espíritus malos se irán porque hay poder en la unción de las vestiduras. ¿Cuánto lo cree? Si tú lo crees, para el que lo cree, todo es posible. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te está enseñando a ti para que creas. Porque si tú crees en lo que Dios dice, te sanarás. Pero si no crees, no puedes sanarte. La sanidad viene cuando tú crees. Si eres capaz de creer, al que cree todo le es posible. Dios tiene sus medios de sanar al ser humano. El Creador te ha enseñado este camino. Profeta del Señor, el aceite de la unción puede santificar el paño, puede santificar la vestimenta, puede santificar tu cuerpo, puede santificar los objetos de la iglesia. Lo santifica, lo consagra y lo llena de poder para sanar, para salvar. Ahí donde estás, dile así al Señor: Señor Jehová, gracias, Padre, por entender esta verdad. Gracias, Señor, por comprender algo que está escondido para mi vida, algo que estaba escondido para mí, Señor. Dios mío, tu palabra es clara. La unción permanece en la ropa del ministro, en la vestimenta del ministro. La unción es para siempre. Esa unción en su paño es una unción para siempre. Padre mío, gracias te doy, porque tú, Señor, hoy hablas a mi vida y a mi fe. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Señor Dios de Israel, ahora entendido como profeta, que se consagra con el aceite para siempre a una persona y a su ropa y a su vestimenta, y de él sale poder. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu poder. Gracias por tu unción. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Padre, glorifícate en tus hijos y llénalos, Padre Santo, de tu poder, de tu conocimiento. Llénalos, Padre Santo, Dios mío, de fe. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.